Ahí está. Bueno, voy a repetir en cuanto a la lista. Mm, Vamos a ver aquí contenidos nuevos que son a partir de 14 al 4, es decir, desde hoy. Si bien falta sobre lo que es documento HTML, ver los últimos contenidos que tenía que ver con, habíamos llegado hasta vínculos, hasta enlaces, rutas relativas y absolutas, el hash para eh, contactos con partes internas del documento o de otra página web del sitio, eh, y listas, pero con link, ¿no? UL, DL, OL y los links. Bueno, a continuación vamos a ver imágenes en HTML, cómo embeber audio y video y cómo insertar contenido externo. Sí, hasta inclusive algún mapa de Google Maps. Y vamos a ver estructura de tablas, cómo constituir tablas dentro de HTML y cómo también constituir formularios dentro de HTML. Pero esto va a quedar para grabaciones que les voy a mandar, para videos que les voy a mandar, porque la idea es empezar a avanzar un poco más con eh, JavaScript. Yendo para ese lado y para la conjugación de ambas cosas, eh, algo que queremos desarrollar y no muy lejos de este tiempo, es decir, para mayo, eh, es un portfolio. Esto es un portfolio en donde ustedes pueden acceder a los diferentes contenidos, inclusive enviar un contacto, un mensaje de contacto, y esto es una página web, un HTML, que obviamente eh, no vamos a desarrollar nosotros, sino que vamos a, lo más probable, modificar. Son productos que vamos a tomar directamente de plantillas o templates. Les digo el término en inglés porque si buscan en inglés templates, van a encontrar muchas más alternativas que en castellano. Entonces, por eso se usa bastante en estas búsquedas en los términos traducidos a lenguaje inglés, al idioma inglés. Eh, entonces, acá se habla de una introducción, luego viene el portfolio, que son los desarrollos que hubieran hecho. Nosotros, estos no son desarrollos realizados, sino desarrollos que están tomados de sitios que nos ayudan en crear o, conocer, o saber cómo crear contenidos. Entonces, por ejemplo, no sé, acá tenemos, a ver, este de Marvel, no sé si entra de Marvel. No, este no ayuda a crear contenidos porque no entra, pero, por ejemplo, acá tenemos uno de personajes de Pokémon, pero en realidad, si bien lo que están viendo son imágenes y texto, lo que está haciendo esta aplicación es yendo a la base de datos de la empresa desarrolladora de este sitio y traer las imágenes de ahí y armar esta página a partir de una base de datos. Así que obviamente que tenemos texto, pero también tenemos imagen extraída de la base de datos. Y los textos, obviamente, también extraídos de la base de datos, porque en la base de datos va a figurar el nombre del personaje, el tipo y la imagen. Así que esto, no, perfecto. Esto entonces va a ser una de las partes de desarrollo, pero no es específicamente, sino los proyectos que nosotros tenemos para hacer, pero acá hay un ejemplo de esto. Pero en estos ejemplos también tratando de afrontar elementos que son bastante interesantes y con aplicación bastante necesaria. Por ejemplo, acá tenemos uno que es un término bastante usado en la jerga, que es to do. Si bien ustedes están viendo todo, esto se escribe así, pero se pronuncia to do porque en realidad serían dos palabras separadas.
pero en la jerga se usa todo junto. Entonces, cuando venden algo de informática, programación, todo, no es todo, sino es to do, para hacer. Entonces, acá hay una lista, esto también está hecho también con JavaScript, y la idea de esto es, por ejemplo, crear una lista de objetivos. Entonces, no sé, diseñar. Diseñar. Agrego el objetivo. Acá está a ver todos los videos, ya existía uno. Entonces lo puedo borrar ese que no me interesa. Diseñar. Aprender. Bueno, ya diseñé. Entonces esto lo puedo seleccionar, con lo cual pasa a ser activo. O completado, a ver, completado, perdón. Aprender queda, completado, ya está, diseñado. Si una vez que le pongo el tilde, significa que ya está completado, mientras no le pongo el tilde, significa que todavía está activo, es to do, es para hacer. Entonces, si alguno de estos ya lo tildo, a ver, ya que ya se fue de active y quedó en completed, y en all aparecen ambos, los que están completados y los que están todavía por desarrollar. Estas son listas interesantes que vamos a ver también en la web, donde hay páginas que nos permiten ir completando elementos para hacer este tipo de planillas. Cuando ustedes están desarrollando, es interesante saber hasta dónde llegaron. A veces al día siguiente no se acuerdan hasta dónde llegaron o no, si lo retoman dentro de 2 días porque están en diferentes proyectos, o si lo toma otra persona del grupo, ¿no? Entonces ver cada proyecto en qué situación está. Obviamente que son listados mucho más complejos con estos, con nombres de proyectos, con indicación de las personas que participan en el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es simplemente algo como para que vayan teniendo una pequeña idea de lo que significa el to-do. Después vemos por acá el out 0. El out 0 es login. Login con Google. Perdón, estaba hecho con React y Local Storage. Y esto es login con Google y Facebook con out 0. Out 0 ustedes ya están acostumbrados a utilizar y también son elementos que se toman y se agregan a nuestra página. Y esto significa que a veces para ingresar a un sitio pueden utilizar los accesos vía la cuenta de Google y de Facebook. Entonces acá explica cómo deberían hacer para incorporar este out 0 dentro de sus páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Acá está la programación, que en un futuro entenderán, pero que inclusive está para copiar y pegar. Así que vamos a probarlo. Si vamos a sign in, acá me pregunta si quiero loguearme a este sitio, a restdb.io, con Google o con Facebook. Vamos a probar con Google. Y me va a abrir la interfase para que elija con cuál cuenta voy a ingresar. Y ahí ya me aparece que ingresé con Google. Puedo salir y puedo volver a entrar. Elijo con Facebook. Primero como Carlos. Como ya estoy logueado dentro de Facebook, no me hace falta ingresar de nuevo a Facebook, sino que me dice ya estás ingresado a este sitio web, restdb.io, a través de logueo con Facebook. Me puedo salir y listo. Eso quiere decir que nosotros no hace falta que desarrollemos logueos con cuentas propias del sitio que estoy desarrollando, con una base de datos de usuarios,
sino que puedo utilizar los logueos de Google y Facebook. Y, obviamente, almacenar en mi base de datos los logueos de las personas que ingresaron por Google y por Facebook. No necesariamente crear una cuenta aparte. La cuenta ya se crea a partir de los logueos con hola Norma, hola Dante, hola Norma, ya habías ingresado hace un ratito. Así que esa es otra alternativa. Hola, hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, Norma. Acá, a ver, ¿qué tenemos acá? Una base de datos de contactos. Fíjense que son todos proyectos tomados y agregados. Yo puedo manejar mi propia base de datos a partir de acá. Esto, como es de uso público, digamos, ya están, a ver, asiento acá, ya me manda para elegir una aplicación para hacer la llamada. Es decir, acá yo puedo enviar, no me acuerdo cómo era acá para borrar. No sé si tiene para borrar acá. Pero bueno, es un ejemplo. Vamos a probar uno. Bien. Bueno, acá están. Las bases de datos no son muy extensas. No lo voy a poner. Vamos a poner cualquier otro número. Mensaje. Hola. Send. Creo que lo envié. No aparece todavía el send. Bueno, hay que probarlo porque. Sí, está arriba. ¿Me quedó Arriba de arriba? todo. Sí. Pablo, acá Sí, está. ahí está. Acá está. Perfecto. Sí, lo guarda arriba a propósito para que veamos en este lugar, ¿no? Perfecto. Bueno, así que están funcionando todo, o casi todo, digamos. A ver. Acá otra aplicación hecha con Vue. Vue se trata de un framework para desarrollo de páginas que se llaman de una sola página, sitios web que se llaman de una sola página, como estos, en donde tienen un catálogo, y esto está desarrollado con un framework de JavaScript, web.js. Acá pueden seleccionar la ciudad. Eso ya usamos Helsinki, seleccionamos Helsinki, o vamos a... Y seguramente, no sé si está funcionando o no. Sí, trae Stays in Finland. Permanezca en Finlandia, esto es Vasa, Finlandia. Así que, bueno, otra aplicación que fue simplemente agregada o vinculada, mejor dicho, más que agregada, y que está funcionando en el sitio nuestro. Así ustedes van a desarrollar sus propias aplicaciones y van a colocarlas en el portfolio para tener un registro. Lo fueron haciendo y que lo vea la gente en la cual ustedes vincularon o contactaron a través de LinkedIn. Es decir, no solamente tener el portfolio, sino la cuenta en LinkedIn, que habíamos charlado, y probablemente estas aplicaciones ustedes las van a ir disponiendo dentro de GitLab. Entonces, no hace falta que tengan un servidor funcionando para ver las aplicaciones, sino que directamente ubicadas en GitLab, ustedes pueden ir yendo de una aplicación a la otra, como estábamos viendo acá. Así que por eso es tan importante también, aparte de LinkedIn, la cuenta de GitLab. Bueno, entonces más o menos es un poco lo que les quería comentar
Esto es importante a la hora de tratar de conseguir trabajo, sea que quieran trabajar en una empresa, sea que quieran desarrollar en modo particular, o de desarrollos de trabajar en una empresa o trabajar de forma particular, o tener un emprendimiento propio. Así que acá lo que es importante también tener en cuenta es que en este caso nosotros estamos haciendo un todo. Digamos, estamos prácticamente actuando como si fuéramos un full stack. Full stack se le dice al que conoce de front-end, de back-end y de administración de bases de datos. El que sabe, no el que conoce, el que sabe. Pero armar un programador full stack en un año es imposible. Así que, y el que le diga que es full stack y estudió durante un año, olvídense, no es full stack. Tiene una introducción o un conocimiento básico de lo que es el desarrollo de front-end, de back-end y la administración de bases de datos. Entonces, generalmente en las empresas que hay un sector que se dedica al diseño web, que es el que va a hacer el diseño gráfico, mejor dicho, aplicado a la web o a la página web, otro sector que se va a dedicar al maquetado de esas páginas web, y otro sector que somos nosotros, que es el que se va a dedicar a la lógica de negocio, a la lógica de la programación. Así que a eso apuntamos nosotros. Ahora, si ustedes hacen adicionalmente un curso de diseño web, van a conocer más del frontend. Ese curso de diseño web quizás ni toque la parte de backend. Entonces, un poquitito para charlar de todo esto y no quedar ahí con la explicación en el aire. Quiero pasar a esto que creo que se los he mandado también. Vamos a ver acá en la lista. Sí, introducción a JavaScript. Justamente es lo que viene debajo del portfolio ejemplo. La introducción a JavaScript, vamos en el orden. Acá trato de colocar las cosas en orden en las que las vamos viendo. Así no se pierden. Entonces acá, acá ya tenemos la introducción a JavaScript y justamente de lo que estábamos hablando recién. Frontend y backend. El frontend, como lo dice su nombre acá, ¿no? Está constituido básicamente, naturalmente, por CSS3, por HTML5 y por JavaScript. Después podemos agregar plugins, podemos agregar librerías, podemos agregar frontend, frameworks, perdón, que nos van a ayudar a constituir parte de los contenidos de desarrollo, al cual nosotros le vamos a dar realmente el rubro al que apuntamos, pero podemos buscar, como decía hace un ratito, templates que nos van a armar todo el HTML. Y ese mismo template va a tener todas las funcionalidades de CSS. Lo que no va a tener es la dinámica, sí, también, perdón, va a tener dinámica de JavaScript como recién tenía el portfolio. Así que prácticamente podemos encontrar plantillas o templates que tienen prácticamente todo y que nosotros tenemos que variar un poquitito el diseño, los textos, las imágenes, etc. Pero eso para ayudarnos bastante con lo que tiene que ver con frontend. Ahora, la lógica de negocios, cuando nosotros estemos desarrollando el sitio, va a ser propia nuestra. Entonces, todo el JavaScript va a ser nuestro, excepto que lo que le podemos agregar de dinámica, de efectos, como tenía de efectos acá, en donde el avance es lento, ¿no? Esto tiene efectos que están hechos en JavaScript, contacto. En contacto acá podemos enviar el nombre, después tenemos que ver esto para que tenga actuación, tenemos que desarrollarlo nosotros con JavaScript para hacer el envío de los contenidos del formulario, más algún otro lenguaje de backend que tenga que ver con la recepción por parte del lado del servidor.
Pero si vamos a utilizar Node.js, vamos a poder trabajar directamente con Node.js, que está acá. Cuando hablamos de backend, hablamos del lado del servidor. Cuando hablamos de frontend, hablamos de la máquina del cliente. Esto se mezcla mucho, cada vez más, y estamos tratando de llevar mayor solvencia a la parte de frontend, con frameworks muy novedosos, muy nuevos. Acá justamente hablaba en el portfolio de JavaScript, manejo de tecnología en frontend como JavaScript, Vue.js, Svelte. Svelte también es un framework que lo que hace es compilador de frontend y permite trabajar con estilos. Ah, miren, acá se me corta. Terminan 10 minutos. Vamos a tener que retomar la reunión. Yo pensé que la tenía armada para todo el tiempo, pero parece que no. Así que en un ratito se va a cortar y tenemos que conectarnos de vuelta. Pensé que había armado una, pero no, justo tiene el límite de tiempo de 40 minutos. Voy a hacer una prueba que leí por ahí para desconectarme yo y conectarme yo. A ver, ¿cómo es? Una desconexión mía y una conexión. No, quizás nos desconectamos y nos conectamos y listo, para no perder tiempo. Bueno, entonces, como les decía recién, voy a cerrar acá estas aplicaciones que van quedando abiertas. Perfecto. Y estábamos hablando recién de la introducción a frontend y backend. Bueno, entonces, en el frontend tener un poco el tema resuelto, excepto la parte de el modelo de negocios que nosotros vamos a tener que desarrollar con JavaScript. Y en cuanto podamos conseguir templates que nos ayuden para armar el diseño de la página, mejor. Y después en la parte de backend, donde están los servidores con el manejo de base de datos. Y los lenguajes que apuntan del lado del servidor. Como PHP, como Java, como Node.js, como Python. Así que, bueno, esto es a lo que nos vamos a dedicar. Tratar de lograr esta combinación entre frontend y backend. ¿Qué más? Las ventajas de JavaScript para aprender a programar. Menor curva de aprendizaje, es un lenguaje que se aprende mucho más rápido que otros lenguajes, con la facilidad que tiene para poder programar. Es un lenguaje de alto nivel. Alto nivel se dice los lenguajes que están más cerca del lenguaje humano, como los idiomas, diferentes idiomas, el inglés en este caso. Entonces tienen menor curva de aprendizaje, se aprende más rápido. Permite que el alumno cometa errores menores y que siga trabajando. En algún momento vimos que podía no ponerse el punto y coma al final. Hay un tema de tipo de variables que se autodefinen directamente cuando uno lo está utilizando y el mismo JavaScript trata de encontrarle la vuelta a esa variable que quisimos definir para entender lo que quisimos hacer con ese contenido. Si era calcular o si era agregárselo a un texto, una cosa por el estilo que vamos a ir viendo en el tiempo, en poquito tiempo ya. JavaScript consume menos recursos de la computadora que otros. Se puede usar en las computadoras más básicas. Sí, consume menos recursos, tiene no es un lenguaje compilado, sino que es interpretado. Eso también lo hace que sea un poquitito más lento. Hay lenguajes compilados que son un poco más rápidos, como Java. Entonces, JavaScript es un poquitito más lento en ese sentido y se lo está tratando con diferentes frameworks que hablábamos de precompilarlo para que su ejecución sea mucho más rápida. Recién hablábamos de Vue.js, perdón, de Svelte,
que nos permite compilar el producto y nos permite actuar con él mucho más rápidamente. Se trata de lograr mayor agilidad. Se puede empezar a dar los primeros pasos desde el navegador web, esa es la idea, por eso vamos a interactuar con el navegador web, tanto desde el celular como desde la computadora. Hay una excelente oferta laboral y se puede tener un portfolio de trabajo mucho más visible y bastante requerido. Bueno, después hablamos que también ya lo comentamos, acá lo encerramos ya en diapositivas para que quede para siempre. ECMAScript. JavaScript adoptó el estándar ECMAScript. ¿Qué significa? Son normas y protocolos para que pueda funcionar correctamente en los distintos navegadores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que finalmente JavaScript funcionaba en algunos navegadores sí, en otros más o menos, en otros no? Entonces, para que los estándares hagan que los navegadores respeten y JavaScript también tenga avances, pero que en esos desarrollos, en esa programación de avances, se contemplen las variantes de todos los navegadores y de los servidores. Y este estándar lo administra ECMA. La administración ECMA es la que lanza los estándares de ECMAScript. ECMA International is an industry association dedicated to standardization of information and communication systems. Ahí está. Así que quien se encarga del desarrollo de ECMAScript es la administración ECMA Internacional. Bueno, y obviamente que no podemos confundir JavaScript con Java. Son dos lenguajes completamente distintos, esto que quede claro, porque muchas veces hay gente que piensa que Java es JavaScript o que JavaScript nace de Java y no tiene nada que ver. Java es un lenguaje y JavaScript es otro. El nombre de JavaScript es simplemente una cuestión de marketing. Que la idea que ya existía Java y el hecho de ponerle Java también al nuevo lenguaje lo hacía como ahora Uber y Ubre, vieron que apareció por ahí. Bueno, acá JavaScript aprovechó y se mandó con este nombre y quedó con el JavaScript. Originalmente ni siquiera tenía este nombre, se llamaba LiveScript, así que después cambió por JavaScript. ¿Dónde funciona JavaScript? Recién lo estábamos comentando. En programación web, en programación de aplicaciones de escritorio. Hay un framework que se llama Electron que permite generar las aplicaciones de escritorio. Hasta inclusive en aplicaciones, obviamente móviles, nativas, con desarrollos web progresivos, se llaman, que vamos a tratar de verlos o charlar un poquitito más adelante. También en videojuegos, también en realidad virtual, también en Machine Learning o aprendizaje automático. Esto de Machine Learning, es para que la computadora aprenda y responda, pero sin intervención humana. Es decir, que esté programada para tener respuestas sin intervención, es decir, análisis y respuestas inteligentes. Así que eso se llama Machine Learning, que también forma parte de la programación de robots. Así como también hay programación de electrodomésticos con JavaScript, de Arduino, ¿no? Las placas para trabajar con electricidad, con electrónica. También se programan con JavaScript. Digamos, lo que se conoce también la domótica, que es lo que tiene que ver con la conexión de automatización de las viviendas. Vieron que aparecen en muchos diseños nuevos de avanzada una tableta
en donde ustedes eligen si quieren encender esto, si quieren apagar aquello, si quieren encender el aire acondicionado, y si lo quieren hacer automáticamente después de terminar. Uy, queda menos de un minuto. Así que nos volvemos a conectar en cuanto se corte. ¿eh? A eso se llama domótica, la automatización de viviendas, y también para el Internet de las cosas, ¿no? Y IoT, Internet of Things, Internet de las cosas, que sirven para, por ejemplo, que los elementos, los objetos directamente se conecten a Internet ellos solos y transmitan información. Entonces podemos hacer seguimiento de transportes, seguimientos de estados de cuentas, automatizaciones industriales, actúan en la ganadería. Sobre los elementos de bloque que había preguntado, Sí, que ocupaban todo el ancho de la página. Eso sí. es, o sea, depende de la página, ¿no? Vamos a... Mayormente, digamos, se usa el bloque de imagen. Depende el elemento. El elemento significa la marca de hipertexto, el objeto que estamos tratando. Por ejemplo, un párrafo es un elemento de línea. Entonces, la tendencia del párrafo es que nos ocupe todo el ancho de la ventana o todo el ancho del área que tenga dispuesta para él. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No nos deja colocar nada al lado de él. Claro. Entonces, eso nos genera un problema a la hora de querer ubicar otro texto al lado. U otro texto, por ejemplo, o una imagen al lado. Claro. En cambio, la imagen permite de por sí, porque en modo nativo ya es un elemento de línea, entonces permite colocar imágenes una al lado de la otra automáticamente. Ahí tenemos que buscarle la vuelta si queremos que una imagen quede debajo de la otra. Es al revés. Okay. Entonces lo que tenemos que lograr es comprender eso, porque hay elementos que ustedes van a decir, yo lo coloco al lado y me queda abajo. Y porque es un elemento de línea. Entonces hay que ponerle las características de estilo necesarias, los atributos de estilo necesarios para que eso se comporte como uno quiere. Okay. ¿Se entiende? Entonces eso lo vamos a ir, es para Esto que lo no tenemos se... que tener en cuenta para maquetar, digamos, después. Claro, exactamente. Hay que tenerlo en cuenta para maquetar. Entonces saber que un elemento se dispone ahí de manera propia y que estoy fallando yo en la programación. No, estoy fallando, no, es que es un elemento de línea. Entonces tengo que convertirlo. Capaz que el display inline, como lo dice su nombre, permitiría que ese elemento, en lugar de comportarse como un elemento de bloque, se comporte como un elemento de línea. O al revés, un elemento de tipo inline que ocupa toda la línea, tengo un display de tipo block para que ocupe todo el ancho del espacio. Así que ya veremos cuando empecemos a tratar con CSS. Perfecto. Bueno, ¿Correcto? eso era todo. Bárbaro, ¿cómo no? Después todo lo otro estuvo bien, muy bien explicado. Gracias, Dante. Dante, ¿no? No, sí, sí. Perfecto, Dante. Bueno, ahora continuamos con esto, así que cualquier cosa que vayan teniendo duda, me van consultando. Tengo el video para seguir con lo nuestro. Entonces acá estamos pasando a una... Estoy compartiendo, ¿no? La pantalla, sí. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, acá lo que vamos a ver es de trabajar un poquitito con lo que es la consola del navegador. La consola del navegador. Tiene que ver que ya los navegadores cuentan con la posibilidad de entender JavaScript. Por eso, si nosotros acá, por ejemplo, le indicamos que queremos, fíjense que acá ya me aparece texto de otras pruebas y armados que se estuvo haciendo,
como un histórico. Entonces, si yo utilizo la asignación a una variable de JavaScript que llamo nombre igual a, no sé, María, entonces le estoy diciendo ahí que le asigne a una variable en memoria que se llama nombre, yo le estoy poniendo el nombre a esa variable, que le asigne el nombre María. Entonces le doy Enter y ya lo hizo. Y yo ahora pido que me indique cuál es el contenido de la variable nombre, le doy Enter, ahí ya me aparece que es María. Es decir, me permite la consola interactuar con JavaScript del navegador y mostrarme en la consola este contenido. También podría poner document.write. Estos son todos instrucciones que vamos a ir viendo. Nombre, estos son ejemplos para que vayan entendiendo. Y lo que hice ya fue sacar este valor que estaba actuando solamente en la consola, que es la que entiende el JavaScript, y enviándolo a la página. Es decir, enviándolo al documento Moto G7. Y no sé quién es. Acá, bueno, va a entrar Moto G7, que tiene un celular Moto G7. Este es el tema, por eso yo les pido que pongan nombre y todos hasta ahora vinieron poniendo nombres. Igual lo voy a admitir, cualquier cosa en esta ocasión para aclararle. Un segundito, vamos a ir acá a los participantes. Vamos a ver. Hola Moto G7 Power, no sabemos quién sos. Así que si podés hablar, comentanos, si podés chatear, mandanos por chat el nombre. Y en lo sucesivo, ahí está, Moto G7, podés habilitar la persona que que ingresó recién a la sala, no tiene nombre, aparece como Mónica Sanabria. Ahí está, ya está. Gracias, Mónica. No sabíamos quién era, yo dije, no sé si entra o no entra, pero bueno, ya está. Bárbaro. Muy bien. Bueno, entonces con el document.write lo que hicimos fue pasar el contenido de esta variable nombre al documento. Simplemente para que no crean que la consola queda solamente consola y que no se puede interactuar con el área del documento, ¿no? El área de este documento web. Sí se puede interactuar obviamente en forma básica, como en este caso, pero también se puede interactuar después con HTML directamente en el desarrollo del archivo HTML. Ahora estamos desarrollando prácticamente lo que sería un archivo JS, un archivo JavaScript. Pero acá le mandamos para que ese texto pase a formar parte del área del navegador. Entonces, la variable nombre fue a parar ahí arriba. También podríamos haber usado un elemento que se usa bastante en JavaScript, que es el alert, para mandar mensajes, sobre todo cuando tenemos errores, que queremos ver el contenido de una variable, por qué no está funcionando. Entonces, fíjense que me parece que justo el alert dice que la variable nombre tiene por contenido a María. Es decir, que podemos seguir interactuando con el navegador y no solamente dentro de JavaScript. Esto es JavaScript. JavaScript que permite manejar el navegador a través de la consola con su motor de JavaScript. Entonces, ¿qué más? Para esto, a ver, vamos a hacer una interrupción. Para esto, vamos a ir un segundito a este otro documento que también se los he pasado. Características y sintaxis de JavaScript. Porque como acá viene la teoría, me conviene charlar un poquito más sobre la teoría primero de las variables
para después pasar a esas variantes dentro del navegador, dentro de JavaScript del navegador, ¿no? Esto les había comentado hace un ratito, si bien lo comentamos en la presentación de diapositivas anterior, que era la introducción, la 1. Ahora en la 2 nos habla de características. Características. Bien. Alto nivel nos sirve para concentrarnos en la lógica de negocios. Quiere decir que no nos tenemos que estar preocupando tanto por el detalle de lo que es la interfase de pantalla, sino pensar más en lo que es la lógica de negocios. No tenemos que, hay otros lenguajes que tenemos que establecer memoria, que tenemos que ver bien el tema del servidor. Como es de alto nivel, todas esas situaciones las tiene ya contempladas. Es un lenguaje interpretado, como decíamos hace un ratito, a diferencia del lenguaje compilado. El lenguaje compilado necesita un compilador para hacerlo. Como tiene un intérprete, ya directamente lo que nosotros escribimos en alto nivel pasa a ser interpretado, pasa a ser compilado, digamos, en cierto modo, por ese intérprete, porque va rastreando instrucción por instrucción y la va interpretando y le va ejecutando. Eso lo hace un poquitito más lento que los lenguajes compilados. Por eso hay frameworks que están solucionando ese tipo de problemas para aplicaciones que necesitamos de muy alta velocidad. Es un lenguaje de tipo dinámico, lo que está bastante relacionado con lo de débilmente tipado. Esto de débilmente tipado, que creo que lo habíamos conversado también un poquitito en la clase anterior, no estoy seguro, es lo que hablamos hace un ratito también, que el tema del punto y coma, el tema de cuando están desarrollando una función, indicar a la función con el nombre function, no es necesario, es opcional, que las variables se utilizan sin el prototipo, es decir, sin indicar de qué tipo de variable se trata, si es string, si es numérica, si es flotante, un numérico flotante. Automáticamente JavaScript trata de dilucidar, de determinar esa variable de qué tipo es cuando ustedes la utilicen más adelante. Si la utilizan en un cálculo, puede entender que se trata de variables numéricas. Pero si la entiende como que se trata de variable string, ustedes hacen A más B y las entendió como string, y A tiene el 5 y B tiene un 7, en lugar de darnos un resultado de 12, nos va a dar un resultado de 57. Porque en lugar de entenderlo como numérico, lo entendió como texto, y entonces en lugar de sumarlo, lo agrega, lo adhiere, lo pega. Y termina el número 57 en el lugar de lo que queríamos originalmente, que era un 12, que era el 5 más el 7. Entonces, bueno, para eso existe la posibilidad de parsear, se llama parsear, que es convertir la variable por las dudas, la tome como string, convertirla a entero o a flotante, y entonces después hacer el cálculo en base a esa conversión previa asegurada, digamos. Pero bueno, todo eso es solucionable y para algunos es mucho mejor porque se resuelve más rápidamente todo, y para otros, los que tratan de tirar en contra del lenguaje, dicen no, porque no está fuertemente tipado, en el sentido que hay que definir específicamente las variables de qué tipo son, entonces se pueden generar ese tipo de errores. Bueno, depende del lado que se mire. Pero JavaScript trata de resolver al ejecutar el código. A eso se refiere en dinámico y en débilmente tipado. Después multiparadigma. Cuando hablamos de paradigmas de programación, hablamos originalmente de la programación lineal, después de la programación estructurada, después de la programación orientada a objetos y también de la programación funcional. Bueno, multiparadigma significa que uno puede utilizar cualquiera de los paradigmas dentro de JavaScript, no exige ninguno, pero también se puede trabajar con clases, con objetos. Entonces podemos desarrollar utilizando el paradigma de programación orientada a objetos, o podemos simplemente trabajar con una programación estructurada, nada más.
que utiliza bloques, que utiliza una serie de cosas, pero es anterior a la programación orientada a objetos. O podemos utilizar una programación funcional, que son programaciones que priorizan las funciones y funciones dentro de funciones, que inclusive trabajan con una función particular de matemáticas que se llaman lambda, así que son como mucho más empleadas matemáticamente este tipo de estructuras. Después es un lenguaje case sensitive, esto es muy importante tomarlo en cuenta también porque case sensitive significa que detecta si ustedes escribieron una variable con mayúscula o con minúscula, y serían dos variables distintas. Si ustedes escribieron nombre con la n en mayúscula, no es lo mismo que el nombre de la variable nombre con la n minúscula, son dos variables distintas. Así que ojo con eso, porque hay que respetar las mayúsculas y las minúsculas. Normalmente se escribe casi todo en minúscula a nivel de variables, así que por eso es medio raro que se produzca algún error, pero tomar en cuenta que es de tipo case sensitive. Y si bien uno por trabajar con otros lenguajes que están fuertemente tipados, necesita el punto y coma detrás, muchas veces al JavaScript por normativa le ponemos el punto y coma detrás, aunque no es necesario. Sintaxis. Bien, esto es lo que yo quería explicar en la consola, entonces me viene muy bien esta teoría para que ustedes vean que los identificadores o los nombres de elementos, de cosas que vamos a utilizar, entiéndase como identificador de clase, objeto, de variable, una de ellas, ¿no? Que estábamos tratando recién, o de función, deben comenzar siempre con letras, todos los identificadores, sean de clase, de objeto, de variable o de función. Hasta ahora, ustedes dirán, no entiendo qué es clase, ni objeto, ni función. Función más o menos, porque se pueden dar una idea que se trata de que mando a ejecutar, mando a hacer algo, no sé, grabar en una base de datos, validar que un dato sea numérico, y todo eso lo hago a través de funciones que desarrollamos nosotros, pero lo hago con funciones que desarrollo. Muy bien, eso se entiende más que el tema de los objetos. Y el objeto, bueno, son elementos que el objeto en sí mismo puede tener diferentes atributos. Tratar un objeto, por ejemplo, es tratar el objeto empleado, o que tiene nombre, que tiene apellido, que tiene edad. Entonces, al tratarse de un objeto, el objeto tiene en sí mismo un conjunto de atributos que uno le va a especificar. Ya un objeto entonces encierra a un montón de atributos. Después la clase, que es algo así como le podrías decir como sería el molde del objeto. Cuando yo hablo de la clase empleado, el empleado es la clase, en realidad no es el objeto, es la clase, que va a determinar todos los atributos que tiene. Entonces eso actúa como molde. Y después el objeto, ¿quién es? El empleado 1. O Pepe, el empleado 1. El empleado 1 va a tener su propio nombre, su propio apellido, su propia edad. Va a ser un objeto de la clase empleado. Entonces la clase es el que le da el molde de los contenidos del objeto, que dictamina ese objeto qué atributos va a tener. Y el objeto es, como lo dice su nombre, una variante, no una variante, una copia, digamos, de la clase, y los atributos que va a tener el objeto son basados en los atributos que fueron declarados en la clase. Creo que más o menos algo se entiende de eso, pero ya lo veremos cuando hablemos de clases y objetos. Es como para parametrizar un poco los objetos, las cosas, como para parametrizarlas y que no se nos escape nada, y que no que digamos,
Bueno, ahora vamos a hablar de la edad. Y nunca definimos que la persona iba a tener también un atributo de edad. No, es para primero especificar todo lo que va a tener esa persona como atributos y después empezar a utilizarlo. Una forma de organización más específica, más clara. Para eso sirven las clases y los objetos. Bueno, después tenemos letras, digamos, la sintaxis, tanto cualquiera de estos identificadores van a tener que comenzar con letras, o pueden comenzar con el signo dólar, o pueden comenzar con el guión bajo. Pero no pueden empezar, no pueden tener, perdón, caracteres especiales ni números. No pueden tener caracteres especiales. Pueden empezar con un carácter especial, no sé, hay cosas, no digo que no se pueda, porque ahora vamos a corroborar y puede ser que funcione, pero olvídense de aplicar caracteres especiales y números, porque acuérdense que los caracteres especiales cambian en base a la tabla de caracteres según el idioma. Entonces, si empezamos a usar caracteres especiales, cuando trabajemos en otra tabla de caracteres, ese programa no va a funcionar. Es un problema trabajar con caracteres especiales. El único carácter especial que admite es el guión bajo, es el signo dólar. Y normalmente el guión bajo se puede utilizar, o se suele utilizar cuando son palabras compuestas. El signo dólar para variables que arrancan con signo dólar, pero para variables muy específicas, que normalmente se utilizan en situaciones especiales, ¿no? Pero si no, acostumbrémonos a trabajar normalmente con los identificadores, iniciando con letras. En cuanto a sintaxis, los nombres de archivos que tengan nombres compuestos utilizan la técnica, digamos, snake case. Snake case lo que indica es que se trata de que en el medio, entre la primera palabra y la segunda, va un guión bajo. Entonces, eso en cuanto a los nombres de archivos. Son normativas. Uno puede no tomarlas en cuenta, pero al momento de que revisen el código de ustedes, les van a decir, ¿por qué no tomaste en cuenta esto? Y vos sabés que son normativas para el lenguaje. Después viene otro programador y utiliza las normativas propias de él. Y viene otro y utiliza las normativas propias de él. No, hay que respetar estas características. Uppercase quiere decir las letras en mayúsculas para variables de tipo constantes. Por ejemplo, temperatura máxima 78 grados. Fíjense que tiene un guión bajo en el caso de trabajar con palabras. No podemos tener nombres con espacios en blanco, eso definitivamente. Y en este caso, temperatura máxima, ser una constante, está todo escrito en mayúsculas. También pueden ser constantes de una sola palabra. ¿Se pueden utilizar variables con una sola letra? Sí, lo pueden usar, pero la verdad que no significan nada. Tratamos de utilizar nombres que identifican el contenido en las variables. Miren, si yo acá le pongo T, nada más, como temperatura, TM. El que lo lea va a decir, ¿qué quiere decir TM? Tiene que tratar de entender que se trataba de temperatura máxima. Entonces, convenientemente, siempre poner los nombres completos. No que sean muy largos, ¿no? Capaz si fuera demasiado largo, voy a usar contracciones, abreviaturas, pero abreviaturas entendibles. Upper camel, upper camel case. Upper camel case, como le dice su nombre, como le dice su nombre, no sé si se entiende, es el tipo camello. Este era el tipo víbora, ¿no? Que va con el guioncito bajo. Pero este tipo camello, arrancando con mayúsculas. Por eso dice upper camel case. Tipo camello, arrancando
con mayúsculas. Tipo camello significa que cuando viene la segunda palabra tiene que empezar con mayúscula. Y como es upper, la primera palabra también tiene que empezar con mayúscula. Y camel, por el camello, porque sube, baja acá, sube y baja, como la joroba del camello. Y lower camel case en objetos, datos primitivos, funciones, instancias. Lower camel case, que quiere decir que la primera letra va a arrancar con minúscula, como si fuera el upper camel case, pero la primera letra de la primera palabra arranca en minúsculas. Para el caso de este hubiera sido nombre clase, pero nombre o nombre de la variable sería la n minúscula y la b corta en mayúscula. La primera palabra con minúscula y la segunda palabra comienza con la primera letra en mayúscula, siempre pegada a la palabra, siempre pegada. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Un ejemplo. Sí, perfecto. Ejemplo acá. Sí. Sí. Nombre apellido. Nombre, apellido. Nombre y apellido. Si utilizara la letra Y, tendría que ser en mayúscula, porque es una palabra entera, y como es la segunda, una palabra entera con una sola letra, tendría que ir en mayúscula también. Nombre y apellido. Queda medio feo, pero es así. Y ahí queda mejor. Nombre, apellido. Ahí está el lower camel case. Bueno, luego no se pueden utilizar las palabras reservadas. Y acá hay un link, un enlace, que nos habla de todas las palabras reservadas. Yo no puedo ponerle a una variable, que es lo que estamos empezando a entender ahora, por eso no les hablo de función, no les hablo de objetos, de clases, les hablo simplemente de variables, pero extensivo a las funciones y a todo lo demás. Yo no puedo crear una variable que se llame do, o una variable que se llama delete, o una variable que se llame new, o una variable que se llame var. No puedo utilizar. Y estas son palabras claves reservadas, futuras. Entonces, quiere decir que capaz que yo utilizo alguna de estas palabras y después la quiero utilizar en el lenguaje y no va a entender. Entonces tampoco son admitidas. Yo no puedo llamar a una variable llamada public, ¿no? Entonces, todo esto también. Palabras reservadas futuras de estándares antiguos o anteriores o viejos. También, tampoco puedo utilizar alguna variable que se llama final. Fíjense que eso podría ser una situación. Ustedes le quieren poner, tienen un total final. Y al total final le quieren dejar solamente la palabra final. No, no conviene. Así que es interesante que tengan este vínculo, este enlace acá para que puedan consultar. Porque a veces uno trata de utilizar una palabra y no sabe por qué no está funcionando. O me tira cualquier valor. O no me tiró error. Y me tira cualquier valor. Y dice, ¿qué pasa? Y capaz que estamos usando una palabra reservada. En lugar de tirarnos un error, se genera el error más tarde, porque terminó siendo una palabra reservada y cuando la uso se desconfigura. Bueno, variable y función con el mismo nombre no se puede decir. Si yo utilizo una variable con un nombre determinado, no puedo utilizar una función también en el mismo programa con el mismo nombre que tiene la variable. Acá me aparece el cartel que se está quedando sin tiempo en 10 minutos. Así que cualquier cosa, en 10 minutos, si se llega a cortar, arrancamos de nuevo. Todo esto igual va a ser grabado, lo que pasa es que la grabación voy a ver si la puedo juntar toda en una, o si no le mando los módulos por separado. Después por sintaxis, cuando estamos desarrollando JavaScript, podemos importar módulos. Podemos importar módulos que tienen ya partes del código. Entonces, parte del código pueden ser importados e incrustados dentro de nuestro nuevo código. Es decir, tenemos desarrollado un código con funciones, con
montón de cosas que queremos aportar a nuestro programa, lo podemos importar. Pero si las importaciones tienen que estar hechas al principio. Por eso hay un orden. Acá no hay viñetas, hay numeración porque se van a este orden. Luego de las importaciones de módulos va la declaración de variables. Si voy a declarar variables globales, variables generales para todo el programa, van a ir luego de la importación de módulos. ¿Puedo declarar una variable posterior? Sí, pero no forma parte de las normas. Luego vendrá la declaración de las funciones, es decir, previo a el resto del código. Y luego vendrá la ejecución del código. Es decir, tenemos armados los módulos, las variables, las funciones y luego el código. Ese es el orden en que vamos a trabajar con JavaScript. Y después cuando trabajamos con comentarios, los comentarios de bloque, es decir, que ocupen varias líneas dentro de JavaScript, lo podemos hacer con barra asterisco y en alguna otra línea irá a parar el asterisco barra. Es decir, que acá en el medio yo voy a poder escribir los... Bueno, lo voy a dejar así porque no voy a copiar todo esto. Puedo escribir los comentarios que ocupen varias líneas. Y arranqué con barra asterisco y con asterisco barra. Es decir, desde que arrancó esto hasta que terminó esto, todo eso va a ser entendido como comentario, es decir, no va a formar parte de nuestro código ejecutable, sino que va a servir para que aclaremos algo sobre lo que viene a continuación en el código. Y cuando quiero hacer un comentario de una sola línea, aunque puedo repetir esta doble raya en todas las líneas abajo y voy a hacer comentarios en varias líneas, pero para una sola línea hace falta solamente la doble barra. Y bueno, con esto terminaríamos la parte de sintaxis, que era interesante, sobre todo esto, a tomar en cuenta para lo que estamos viendo desde nuestra consola. Así que vamos a pasar a la consola de vuelta. Estamos por acá. Y en la consola vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que estuvimos charlando recién. Pero más que trabajar en la consola, bueno, otra cosa. Vamos a probar algo. Sí, ya que estamos. Let edad igual a 29. Le pido edad, ahí me marca que tiene 29. Fíjense que al ser numérico no le puso las comillas, porque yo tampoco le puse las comillas. Ya entendió automáticamente que la variable nombre es alfanumérica, es una string, perdón, y ya entendió que edad es numérico, porque al ponerle acá las comillas lo va a interpretar como string, y al ponerle acá sin comillas lo va a interpretar como numérico. Eso es a lo que se define como una de las partes del débilmente tipado. Vamos a probar entonces let guión bajo edad igual a 35. Si pido edad, me da 29. Si pido guión bajo edad, me da 35. Son dos variables completamente distintas. Esta arrancó con un guión bajo. Es factible, pero el guión bajo, a ver, edad máxima 50. Entonces, edad máxima me muestra que 50. Ahí está bien usado el guión, si quiero, en el medio. Y, a ver, un segundo, quiero ver. Acá me aparece. Estamos acá en el 2. Estamos en este. Datos primitivos. Ven, acá dice lower camel case. Es decir, se trata de datos primitivos. Yo lo que estoy hablando es de un dato primitivo, como son las variables numéricas
las variables de tipo string, las variables de tipo float. Entonces, oh, no sé por qué me voy con esto, me voy mal. Un segundito que vuelvo acá. Y ahora sí. Uy, se me vino la barra acá. Bueno, no importa. Voy a subir un poquito más esto. Bueno, 11. Entonces, si quiero respetar eso, yo voy a tener que hablar de edad máxima. Igual, tengo que correr la barra, que me queda la barra de la reunión acá, ahí va de arriba. Edad máxima igual a 45. Entonces ahí sí estoy trabajando con nombres que tienen que ver, como lo indica en las especificaciones, con el lower camel case. Ahí estamos hablando del lower camel case. También puedo arrancar variables con símbolo pesos. Pesos, precio. Igual a 5.500.34. Entonces, pesos, precio, 5.500.34. Acá se está trabajando, autodetermina que se trata de una variable de tipo float, de punto flotante. Acá estamos hablando de una variable de tipo integer, entera, float, flotante, y string acá arriba. Bueno, ahora habiendo visto algo del código en la consola del navegador, vamos a pasar directamente a Visual Studio Code. ¿No? Trabajar algo con Visual Studio Code para hacerlo más práctico. Por acá creo que tenía Visual Studio Code. No sé qué pasó con esto, se me dejó de ver todo. No veo los elementos de la barra. Ahí está. Le pegué por de suerte. Le pegué. Bueno, y acá entonces tenemos ya preparado algo que voy a dejar de preparar, porque lo vamos a hacer de vuelta. Porque en esta parte de la clase lo que quiero es tratar un tercer elemento que nos va a acompañar durante todo el desarrollo, que es el editor. Alguien me preguntó en otro grupo si este editor se puede pasar a castellano. Sí, igual les recomiendo que trabajen en inglés un poco, que se acostumbren, porque la programación tiene mucho que ver con el lenguaje inglés, con el idioma inglés, como confundo lenguaje, idioma, con el idioma inglés. Entonces, es poco lo que se utiliza el idioma, pero entonces ir afianzándonos un poquitito más con estos nombres: file, edit, selection, view, go, run, terminal, help, que son poquitos. Bueno, entonces estamos con el Visual Studio Code. Este Visual Studio, acuérdense que tenían que agregarle a través de las extensiones acá, tenían que agregarle el live server. Pero le agregué el print code, aunque no lo uso, por si quieren imprimir. Entonces le agregué una extensión que se llama print code, que te permite imprimir el código, pero no lo hice, por ahora no lo usé. Bueno, estamos acá y por otro lado, estoy acá en el GitLab. ¿Se pudieron dar de alta en el GitLab también?
Sí, Sí, también. también. Sí, sí, también. Perfecto, perfecto. Porque así después los voy a agregar como miembros a lo que voy, vamos desarrollando, y así pueden participar también de lo que voy haciendo, y ustedes van a tener su propio proyecto. Ahora no nos vamos a dedicar en este momento a ver cómo configurar el GitLab, porque es bastante complicado. Creo que voy a armar un video de eso, porque me resultó, es bastante complejo. Hay que, no sé si les apareció ahí un mensaje que tienen que agregar el SSH y que tienen que agregar el HTML. Aparece por acá arriba, en cuanto ustedes entran, ya les aparece acá arriba que necesitan agregar el SSH, add SSH y add HTML. ¿Para qué? Para que después al momento de clonar, ustedes tengan la posibilidad de clonar con SSH o clonar con HTTPS. Y si no tienen habilitado o el SSH o el HTTP o ambos, les trae bastante inconvenientes. Así que para todo eso voy a armar un video. Encontré un video también de uno que lo que pasa es que está en inglés, pero está bastante bueno para configurarlo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después. Yo acá armé un proyecto en Programador 2021, que es un grupo, que se llama Primeras Prácticas. Pero, ¿qué pasa? Si lo dejo, ya está armado, ya está todo preparado, y inclusive, bueno, vamos a hacerlo así. Inclusive, después les voy a dar los pormenores. Inclusive ya está sincronizado con una carpeta que está acá, que se llama Primeras Prácticas. Es decir, en un curso JavaScript, acá está lo de las clases anteriores, y acá está Primeras Prácticas. En Primeras Prácticas, no sé si notarán, pero habilité acá la vista de los extensiones, perdón, los elementos ocultos, y aparece un punto Git. Así, cuando ustedes sincronizan una carpeta tienen que tener instalado también el Git en Windows, que les va a dar como resultado la instalación de Git, les va a dar como resultado este Git Bash. Y al correr ese Git Bash, que es la forma de entrar a Git, este Git Bash, les abre una consola, y esta consola les permite, una vez que está instalada, poder trabajar con la estructura de archivos, pero a nivel consola, ¿no? Así. Entonces, tendrán que cambiar de directorio a Documents. Escribí mal. Y ya estoy en Documents, por lo que acá muestra. Tengo que cambiar de directorio a curso JavaScript, que ven ahí arriba. Entonces escribo acá curso. Por eso conviene inclusive que las carpetas no tengan espacio en blanco. JavaScript. Y acá tengo que cambiar a Primeras Prácticas. Porque se lo escribe en mayúscula. CD. Primeras Prácticas. Y acá me dice que esta carpeta, Primeras Prácticas, está sincronizada con Master. Y fíjense que en Git, si entro en el proyecto de Primeras Prácticas, acá no tiene nada todavía. Y bueno, por algún lado decía Master, ahora no aparece. Ah, sí, acá Master. Está sincronizado con Master. Es decir, no tiene todavía ramas el proyecto, ramificaciones, pero como no tiene ramificaciones, está bien sincronizado con este lugar. Es decir, que lo que yo escriba, vamos a hacerlo fácil hoy, después lo vamos a hacer más difícil más adelante, pero vamos a hacerlo fácil hoy para empezar. Me voy a ir a Visual Studio Code,
Y acá voy a empezar a escribir el desarrollo de algún proyecto. Por ejemplo, vamos a crear un archivo que se va a llamar program.js. Acá ya está program.js con la primera línea de código. En esta primera línea de código yo les voy a poder indicar, vamos a empezar a usar lo que estuvimos viendo. Vamos a empezar con los comentarios. Entonces acá le puedo poner autor, curso, programación 2021. Ubicación. Estos son comentarios, así que puedo escribir lo que quiera. Buenos. Y después, no sé, vamos a trabajar con ahora aprender. Ya me lo escribo solo. Comentario de varias líneas. Entonces le vamos a poner declaración de variables. Y constantes. Ven que sigue tomando esto como comentario. Por eso me lo sigue dejando en verde. Entonces utilicé varias líneas, le puse, acá pueden poner lo que quieran, ¿no? Algunos en una época, me acuerdo, hacía todo esto, todo este dibujito. Entonces hacía todo ese dibujito para indicar un comentario. Inclusive acá algunos se tomaban hasta el trabajo de avanzar y ponerle el asterisco ahí para que quede todo como bien encasillado. Bueno, van a ver locuras como esta también. Acá adelante también. Le pueden poner el asterisco. Falta de abajo. Bueno, como para tener algo más sofisticado en el tema de los comentarios, ¿no? Pero no hace falta nada. Bien. Entonces empieza la declaración de variables y constantes y vamos a hacer lo que habíamos hecho hoy. Vamos a let nombre igual a Pedro, por ejemplo, y coma, y let edad igual a 37, let género igual masculino. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Acá no es como HTML que uno cierra y abre, solo cierra con punto y coma. Sí, solamente punto y coma y es opcional. Ok. Es opcional, ¿ves? Ahí yo no le pongo el punto y coma y me lo toma igual. ¿Alguien lo considera esto como pequeño error, el hecho de no poner punto y coma? Entonces, convenientemente ponerlo, ¿no? Acá le puedo poner el console.log para que esto lo muestre por consola, porque si no, con eso estoy asignando valores a variables, pero no lo estamos viendo en ningún lado. Entonces, console.log para verlo en consola. Lo que antes hacíamos, que escribíamos el nombre solo, le dábamos enter y aparecía dinámicamente porque estábamos en la consola. Ahora, para poder verlo, si yo llevo esto a la consola, no me muestra nada.
lo que le estoy haciendo es asignando contenidos a las variables, pero no mostrándolas ni haciendo nada. Entonces, para mostrarlas, necesito alguna instrucción que muestre. Buenas, gracias. ¿Qué pasó? Ah, ¿alguien admitió? Ajá, está bien. Perfecto, ¿qué pasó con la pantalla? A ver, ¿estamos bien? ¿Me siguen viendo acá? Sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Sí, sí. A ver, un segundito. Bueno, continuamos. Entonces acá en el console log vamos a poner, vamos a poner un texto, nombre, los puntos, espacio, más, y podemos poner nombre. Entonces ahí está combinando un texto con una variable. Entonces va a mostrar una leyenda. Vamos a ver ahora, para no ser tan excesivo. Puede mostrarse la leyenda y luego la variable. Pero también puedo poner acá nombre, coma, pesos, apellido. Voy a cambiar el orden. Apellido, coma, género, coma, edad. Entonces, perfecto. Entonces, de esta manera yo ya tengo el programa. Entonces, esto lo voy a guardar. Fíjense que está el circulito acá con control S, control save, control S, me guarda. Y ya está funcional. Lo que pasa acá no tengo, esto es JS, no tengo acá el abrir en live server. Esto no me lo abre en ningún live server, porque esto es programación JS, no es un HTML. Entonces lo que puedo hacer para probarlo es seleccionarlo, copiarlo, me voy al navegador. Esto no es así, ¿no? Porque obviamente lo vamos a incrustar todo esto en un HTML y ahora ya lo vamos a hacer en HTML. Me voy al navegador. Ahora sí. Entonces acá lo pego, control B, lo pego, le doy enter, y ahí me mostró lo que previamente asignó LED, nombre, edad, género y apellido. Con el console log muestra nombre, apellido, género y edad. Le aparece Pedro Ramírez, masculino 36. ¿Entendido? Sí, sí. Bárbaro, Sí, sí. bárbaro. Es decir, estamos empezando a Sí, sí. interactuar con el archivito nuestro de JavaScript en, con el navegador. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver esto. Esto es JavaScript. Bien. ¿Qué otro tema? A ver, vamos a ver, esto ya se vio. Estamos bien. Parece que ya... a ver, un segundito, vamos a ver si vamos a complementar con algo más. Pero la idea tampoco es irnos por las ramas. Lo que les quería mostrar era cómo ahora este pequeño programa que acá me dice que todavía está track, no está, digamos, subido. ¿Cómo puedo hacer? A través de este icono que acá me facilita y que me dice control de fuentes, un cambio pendiente, para combinarlo con nuestro GitLab. Entonces hago clic
y me dice que está pendiente todo esto. El estado es todavía sin haberse guardado. Está guardado a nivel local. Si yo me voy a la carpeta, en la carpeta primeras prácticas, el programa está. Pero no está subido a mi GitLab. Entonces, la idea sería que desde acá le puedo poner un mensaje, me obliga a colocar un mensaje. Primer programa JS. Escribo el mensaje y este tildecito que está por acá es para commit, para pasar esos cambios a Git, pero todavía no está subido. Me voy al servidor. Acá actualizo. Sigo igual. Entonces la idea de esto es que interactúe uno con el otro y una vez hecho el commit que vimos recién, podemos hacer la subida a GitLab a través del push. Entonces, de esa manera, ahí está trabajando. Está trabajando. En algún momento para. Creo que paró. Así que, no sé si en terminal me dice algo. Ah, no, porque voy a abrir una nueva terminal. No. Me voy a GitLab. Restauro. Y ahí ya me aparece Program JS de primeras prácticas con el comentario que le hice en el último commit. Y si lo abro, Program JS directamente en GitLab, me aparece lo que escribimos nosotros. Es decir, de esta manera, o para esto sirve GitLab. Para estar permanentemente actualizando. Por ejemplo, vamos a ver algún cambio que yo haga acá. Voy a agregar LED, el sueldo igual, vamos a poner punto y coma. Bueno, le quise poner punto y coma, le pongo el punto y coma. Y acá le voy a agregar, coma, sueldo más sueldo. Le voy a dejar comillas, porque si no va a quedar todo pegado, comillas en espacio en blanco. Entonces lo voy a guardar con control S, voy a llevarme todo esto de vuelta, copiándolo al navegador para probarlo, que lo tenía por acá. Control B, le doy Enter, y ahí me aparece Pedro Ramírez, masculino, 37, sueldo, 80. Estos cambios los voy a registrar. De vuelta, ven que me dice que hay pendiente 1, change 1, está modificado. Entonces me muestra cuál está modificado. Perdón, me voy acá. Le voy a colocar un mensaje. Program.js modificado. Le mando el commit, ya desaparecieron los cambios porque lo tiene Git. Y de acá lo mando a GitLab con push. Y esperamos un cachito a que actúe esto. Ya terminó. Nos vamos de vuelta a GitLab. No vamos a estar permanentemente chequeando, ¿no? Simplemente cuando trabajamos, ahí nos va a decir la cantidad de cambios que tenemos pendientes y hacemos ese trabajo y automáticamente
ya allá apareció program. Ah, claro, como fui para atrás, ya me apareció modificado. Y acá vamos a ver que program.js tiene los cambios que acabamos de hacer. ¿Correcto? Sí, sí. Bueno, esto ustedes lo vieron y parece muy fácil, sobre todo la configuración de GitLab para el funcionamiento de de Visual Studio. Bueno, esto lleva bastante trabajo. Entonces, la otra forma es trabajarlo con la consola y mandando, por ejemplo, acá por terminal, mandando los comandos a través de la terminal. Esto en realidad en Windows, ven que ya se quedó en la carpeta en la que estoy. En Windows, la terminal se llama Windows PowerShell. Entonces, lo primero que tienen que empezar a ver si en su Windows tienen PowerShell, si no lo tienen que instalar. No, pero esto es ya de otra galaxia, digamos. Ya lo vamos a ver más adelante porque si no se van a empezar a confundir, van a querer hacer todo junto. Yo tenía, por ejemplo, el PowerShell, pero no tenía este archivo, esta carpeta .ssh, que es importante porque es donde se guardan las claves cd .ssh. Miren que le pongo dir yo. ls, y acá me aparece la clave privada y la clave pública de la seguridad, SSH. Entonces, después les voy a enseñar que tenemos que poner la clave pública, nunca la privada, porque ponemos la privada cualquiera la puede leer. Entonces, la privada no se tiene que usar, se utiliza la pública. Y bueno, pero tienen que lograr obtener todo esto. Para eso voy a armar un video, porque si no, me va a llevar cuatro clases. Así que lo mismo que escriben acá en la terminal, se puede escribir en la terminal de Git Bash. Es exactamente igual, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, por ahora nos quedamos con la forma esta de trabajar con esto. Vamos a ver una cosa más, a ver, quiero ver una cosa más y después los dejo. Vamos a ver de crear otro archivo. Vamos a ponerle program.html. Acá tengo ya el HTML. Vamos a poner script. Bueno, el HTML por convención vamos a colocarle la cabecera que corresponde. Y acá vamos a colocar un script, que es lo que necesitamos para empezar a inyectar JavaScript dentro de un HTML. Entonces voy a tomar de Control C, le voy a pegar acá. Control V, bueno, queda bastante mal. Entonces vamos a ir a formatear el documento. Así el format, voy a cerrar la terminal porque me molesta. Así hemos agregado un script de JavaScript. ¿Cómo inyectamos JavaScript dentro de un HTML? Lo que antes hicimos por módulo separado, al cual podemos llamar, ahora en realidad lo inyectamos a mano. Entonces esto sí, lo que podemos hacer es guardarlo, control S, y ver si abriéndolo con el live server, porque es un HTML, me lo ejecutó. Perfecto. Perfecto, no sucede nada. Aprieto F12 y acá en F12 aparece Pedro Ramírez masculino 37, sueldo 89. Quiere decir que anduvo. No veo el código porque el código es propio de la programación, pero veo el resultado. Si hubiera querido que este resultado apareciera en
en el navegador, no en una consola, tendría que haber utilizado el document write. Si acá, en lugar o aparte o además del console log, le pongo el document.write y copio todo esto, ¿no? Control C, Control V, punto y coma, Control S, y me voy al... Ven que acá ya aparece. Bueno, el document write actúa distinto a lo que es el console log, que me lo separa automáticamente en blancos, con espacios en blanco. El document write evidentemente no. Entonces acá voy a tener que poner algo así como más comillas, con un espacio. No sé si van más o con directamente las comas me alcanza. Vamos a probarlo con ese solo. Control S, salir acá. Sí, con el espacio solo, ven que acá le agregó el espacio. A los demás no, pues no se los puse. Justo faltan 10 minutos, así que venimos bien para terminar. Es decir, le agrego todo este espacio. Copio la coma incluida, el espacio. Control C, lo pego acá. Control V, lo pego acá. Control V. Este no hace falta porque le agrego, le agrego un espacio ahí adelante. Ya está. Y bueno, también puedo usar el más en lugar de la coma. Evidentemente acá funcionó con el más. Acá usé coma, podría haber usado el más. Control S, lo guardo, me voy a ver y ahí apareció todo separado. Pedro Ramírez, masculino, 37. Entonces acá me lleva el apunte al... A ver si esto me lo tomo. El console log, sí. Sí. ¿Ven? Pedro Ramírez quedó abajo. Lo que le incorporé acá es un break. Lo que hace es un salto de línea. Entonces podría, ya me sobra esta coma porque no tiene sentido porque está yendo a poner abajo. Así que le puedo estar agregando un break. Ponerle que nombre y apellido no, pero a los demás, en lugar de ponerle un espacio vacío, le puedo agregar un break. Le agrego un break y todo queda. Y el sueldo acá también. Le puedo poner el break acá. A ver si me lo toma ahí. WS. Ahí está. Todo quedó en líneas separadas. Pedro Ramírez, masculino, 37, sueldo 80. Acá le cambio el valor de 80.000 por 85.000. Control S, lo guardo. Venimos acá y ya me muestra 85.000. Tanto acá abajo a nivel consola como acá arriba a nivel document write. Escritura en el documento. Bueno, ¿se entendió, chicos? Sí, yo creo que igual hasta que no arranquemos a hacerlo, no van a generar dudas. Sí, lógico. Lo que pasa es que un poquitito jugamos un poco con esto porque después lo vamos a tener que utilizar y si no estamos me falta actualizar, ¿eh? Así que vamos a aprovechar, vamos a venir acá, vamos a ponerle JS y más HTML, le mando el commit y le mando el push
Esto voy a aprovechar que ya que está en Git. Les voy a mandar el vínculo de Git. Es decir, vuelvo para atrás. Ya me va a aparecer, ven que ya me aparecen los dos programas, Program HTML y Program JS. Entonces yo les puedo copiar este vínculo, control C. Como es público, yo tengo el proyecto público. Ven que si vamos a la carpeta de proyectos, este globito indica que es público. Entonces yo puedo ir a la lista y proyecto inicial de GitLab, y acá les pego el vínculo y ustedes pueden ingresar al proyecto y pueden entrar acá en primeras prácticas, van a entrar directamente acá en primeras prácticas y van a poder acceder a los dos programas y verlos, eventualmente descargarlos con estas flechitas que tienen acá al costado, si no lo quieren escribir, y si no, verlo y escribirlo y ir probando lo que estuvimos haciendo en clase. ¿Les parece? Bárbaro. Además, les voy a agregar las grabaciones del resto de lo que falta de HTML y de alguna ejercitación más en JavaScript, como para empezar a sentirle más el gustito. Esto es solamente práctica con variables, declaración de variables y constantes y práctica, y un poquito más de esto lo vamos a ir agregando como para practicar un poquito más antes de lanzarnos con todo el bloque completo de HTML, portfolio y demás, ¿no? Así que vamos a tener algunas prácticas más de JavaScript para ir agregando contenidos, por ejemplo, empezar a trabajar o entender de qué se trata lo que hablamos hoy, un poquito de las funciones, de los objetos. Entonces, todo eso se los voy a pasar por grabación, así aprovechamos la semana y ya venimos con más contenido solucionado para la clase que viene. Ahora voy a poner acá un cachito a video y los voy a ver por acá, así, bueno, bárbaro de mencionar la ventana, me dice acá, para ver a todos. Perfecto. Bueno, ¿alguna preguntita? Micaela. ¿No? Mónica, Por ahora Julio, estoy. Norma, Dante. Hola Dante, ahí apareció. Muy bien. Bueno, ¿se entiende esto más o menos? Lo que no van a poder hacer todavía es sincronizar con GitLab lo que vayan haciendo, pero porque antes quiero ver bien. ¿Ustedes todos tienen Windows o alguno tiene Linux? Yo Todos tienen tengo Windows. Linux. Vos tenés Linux. Yo tengo Linux. Perfecto. Bueno, también muchas veces cuando vos instalás el GitLab y armás un proyecto nuevo que te voy a enseñar después, te aparece, sobre todo cuando están trabajando con Linux, aparece acá, a ver, mencioné esto y me quedó solamente la pantalla de... Aparece acá, vamos a ir a los proyectos. Te aparece cuando armás un grupo y un proyecto. Ven que acá aparece JS más HTML. Te aparece, vamos a ir al grupo, en el grupo, a ver, programador 2021. No, primera práctica. Acá está, en el grupo. Aparece acá abajo, en realidad cuando generé el grupo, me aparece acá abajo cómo tengo que hacer para utilizar la consola de Git Bash. Pero bueno, lo vamos a ver con un poquito más de tiempo.
no se preocupen por esto. Si lo ideal es que vayan haciendo las prácticas de esto que vieron recién, más lo que les voy a mandar como prácticas para la semana.